Buenas tardes. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Avísenle a su carita. Algunos. Feliz Año Nuevo. Feliz primera reunión del año, como dijo Luis, para algunos. Saludamos a los hermanos que están del otro lado también, que nos acompañan, que algunos congregan en su iglesia a la mañana y nos acompañan de diferentes lugares. Otros no congregan y congregan así. Tremendo, ¿no? Lo que está pasando. Y pareciera que estamos en los tiempos donde pareciera como que la palabra de Dios escasea, pero no escasea la palabra de Dios. Lo que escasea son los obreros. Que el Señor envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. ¿Se oye bien? ¿Cómo empezar? El mensaje de hoy se titula ¿Genuinos o imitación? No sé si alguna vez te hicieron el cuento del tío. Dije no. Yo creo que una de las cosas, como somos a imagen y semejanza de Dios, tenemos, digamos, en nosotros impregnada en nuestra vida la ley moral. Sabemos lo que está mal y lo que está bien. No importa que sea un salvaje que viva allí en Nueva Guinea, que no conozca nada. Sabe la ley moral, sabe lo que está mal y lo que está bien, sabe que robar está mal. ¿Quién se lo dijo? Es la ley moral instaurada en el alma del ser humano. Y hay algo que no podemos tolerar. Es algo que podemos aguantar muchas cosas, pero algo que no podemos aguantar es la mentira, es el engaño. ¿No les pasa? ¿No les pasa cuando alguien les quiere fraudear o le quiere estafar o mentir, etcétera? Hace algunos años yo caí en el cuento del tío y a mi pesar tengo que contarlo, para mi vergüenza. Ahí por la calle Florida y Lavalle, pleno centro de Buenos Aires, de la capital, había unos personajes y generalmente eran hombres grandes, hombres experimentados en timaciones y fraudes. Y vendían ellos un muñequito, Charlie. Charlie tenía la carita de Charles Chaplin y bailaba. Tenía unos parlantes allí y bailaba salsa, y bailaba merengue, tango y canciones thriller de Michael Jackson. Y el muñequito se movía y nadie sabía cómo se movía. Y atrás mío había gente que eran todos de la misma mafia, que decían, no, seguramente tiene un microchip, eso, no, la tecnología, estos japoneses, ¿no? Estos chinos, decían. Y bueno, lo compré. Dame 2, le dije. Y tenía un envoltorio bien truchito, parecía más ordinario que papel de cohete, porque decía, no lo abra hasta llegar en su casa. Y yo decía, bueno, esto debe ser que yo lo abro y tiene un interruptor que se prenden las luces y empieza a hablar solo, empieza a bailar solo eso. Y cuando lo abro era un cuadro, una piedrita con un envuelto y la carita de Charles Chaplin y hilo alrededor, y había que manejarlo con hilos. Claro, resulta que eso era toda una técnica que lo baila, uno está con un hilo acá en la mano. Usted lo puede googlear, hoy están todos avivados ya. Pero en ese tiempo caíamos como chorlitos. Y cuando yo le cuento a mi jefe, que era bastante viejo lobo de mar, se caía de la carcajada, como caía en el cuento del tío. Y es la sensación que siente uno de haber tirado el dinero y a casa no sé, ni me animaba a contar lo que gasté para eso, y encima la burla, ¿no? Es terrible, ¿no? Ser engañado. Es terrible ser engañado. Es terrible es engañar a otros. Y peor aún es estar autoengañado. Creer que vamos bien
No, yo voy bien, yo por acá voy bien. Derecho al abismo va. Pero él es porfiado. Ella es porfiada, ella dice que va bien. Genuinos o imitación, se titula la enseñanza de hoy, el sermón o el mensaje de hoy. Vamos a ir a Gálatas, no sé si me ayudar, Luisito. Gálatas capítulo 2. Gálatas, busquen en sus Biblias. Como primer versículo, ustedes acostumbren a tener su anotador y ahí anotar los versículos, después repasarlo en casa. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 4. El contexto es, una cuestión allí que Pablo estaba denunciando porque había judaizantes que querían pervertir el evangelio agregando prácticas judaicas, ¿no?, al cristianismo. Y bueno, Pablo dice, entre otras cosas, en el versículo 4, lo siguiente, Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál es la frase o cuáles son las expresiones que más te llaman la atención del texto? Falsos hermanos. Sí, falsos hermanos. Tremendo es tener que estar conociendo esta verdad de que puede haber falsos hermanos. Como hay falsos amigos, como hay falsas novias, falsos novios, falsos esposos, y falsos, falsos pastores. Pero aquí había falsos hermanos. ¿Cómo? Introducidos. ¿Cómo? No sé si dice esa versión, a escondidas. A escondidas. ¿Saben que en las iglesias se infiltra gente? Hay gente, yo hace muchos años que voy a la iglesia, soy hijo de pastor y de chiquito iba a la iglesia. Y yo conocí al Señor en plena situación de golpe de Estado y todas esas cuestiones, ¿no? Y sabíamos, y nos informaba, el pastor informaba así, de manera privada, de que había gente del gobierno, militares, disfrazados de hermanos, venían de saco y se conseguían una Biblia y se sentaban allí para ver qué es lo que se hablaba aquí adentro. Estaban prohibidas las reuniones en esa época. Estoy hablando de los años 70, 76, 75. Falsos hermanos. También hay satanistas, hay brujas, hay brujos que se meten dentro de las iglesias también para hacer un trabajo. Miren, si le contara no nos alcanzaría el tiempo de las experiencias que tenemos de saber situaciones que hemos vivido en nuestra iglesia, gente, porque lo que buscan estas personas son las ovejas incautas, las ovejas inconstantes, las ovejas inmaduras, y esto los arrastra y los lleva. En uno de los casos que con mi esposa ya lo recordamos y no dejamos de asombrarnos, en uno de los casos casi salen los diarios. Una persona que llevó a un grupo de hermanos diciéndoles que había un tesoro en un lugar que tenían que cavar, y este señor era un asesino. Y la intención de él era que caben bien abajo, y cuando estaban abajo los iba a tapar vivos. Tremendo. Y de brujas metidas dentro de la iglesia, y como tienen talento, le ponen a dirigir el coro. Y arrastrando a todos los coristas, ¿no? Bueno, un montón de historias. Falsos. Estos, obviamente hoy no vamos a ver este texto, solamente lo tomo para adentrarme a la cuestión de lo genuino y lo falso. ¿Y cómo se sabe? Y pregunto a la iglesia para que me ayuden a pensar, ¿cómo se puede saber qué es falso y qué es verdadero? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo se puede? ¿Quién dijo todo? Levante la mano quien lo dijo. ¿Quién habló? ¿Vos? No veo nada con los lentes acá. Hablando en coro. Sí, claro. Pero a veces es difícil, ¿no? Es difícil. Probándolos. Como se prueban todas las cosas.
Estos falsos hermanos, en el texto de Gálatas 2:4, eran personas judaizantes que insistían en la circuncisión. Esto es puntualmente lo que pasó de los cristianos gentiles, los que no eran judíos, griegos, de otras nacionalidades. Y ellos decían, no, estos tienen para ser puros y para que realmente sean santos y sean salvos, tienen que circuncidarse como nosotros, como nuestro pueblo. De hecho, hoy hay movimientos mesiánicos, judíos mesiánicos, que ya se ponen la kipá, que ya se ponen el rulito y dicen 3 palabras, chalón, y se creen judíos, y hasta se hacen circuncidar, empiezan a guardar fiestas y prenden velas los días viernes. Y realmente esos son falsos hermanos, según las Escrituras. Porque en aquel tiempo lo intentaban hacer y hoy también lo intentan hacer. Y como muchos son fetichistas, hablábamos vez pasada con el hermano Irineo, si usted quiere conocer un poco lo que era la iglesia de la Palomita, usted ya me entiende, él viene de allí y él me contaba que mucho fetichismo. La gente necesita tocar, necesita pasar por el manto, necesita tomar el agua ungida, necesita la ramita que le toque la cabeza, ¿no? O la puerta de la prosperidad. Necesita. Y muchos cristianos necesitan un manto que le traigan de Israel para sentirse el Mesías. Y estos hombres imponían a los gentiles la circuncisión como un requisito para la salvación. Es la muerte de Cristo más la circuncisión, y eso es una herejía. Y estos fueron los estrictos líderes religiosos del judaísmo, algunos de los cuales se habían acercado al cristianismo, habían aceptado a Jesús, pero mantenían todavía esa impronta. Hay muchos, amados hermanos, inclusive, ustedes saben ya que a esta altura del partido, hay muchos dentro de la iglesia evangélica en general, hay muchas doctrinas dentro. Está muy dividida la iglesia. Unos creen en esto, otros creen en lo otro, otros hablan en lengua, otros creen que las lenguas son del diablo, porque otros dicen que hay que hacer tal cosa para salvarse, otros dicen que no hay que hacer tal cosa. Un montón de situaciones que hay, y en realidad vienen a una iglesia, como por ejemplo las nuestras, donde tomamos todo el consejo de Dios, toda la Biblia, no nos detenemos en una parte. No somos la iglesia de la liberación. ¿Creemos en la liberación? ¿Creemos que hay endemoniados? Sí que creemos, pero no ponemos en la puerta, venga y sea liberado. ¿Creemos en las sanidades físicas? Creemos, pero no ponemos iglesia de los milagros. ¿Creemos que Dios puede prosperarte en su voluntad? Claro que sí, pero no ponemos iglesia cristiana. Algunas iglesias se enfrascan en un tema. Nosotros somos lo de la liberación, nosotros somos lo de las danzas, nosotros somos lo del aceite ungido, lo de la escupida santa y un montón de situaciones. No estoy exagerando lo que estoy diciendo. Entonces, amados, en realidad todo eso son conceptos de falsedad. Volviendo a las anécdotas un poco más. Si me das un poquito de audio, por favor. En el centro de la ciudad de Buenos Aires, ahí cerca del obelisco, ahí donde me estafaron, al lado del obelisco, siempre se pueden ver a unos vendedores africanos, senegaleses se dice, sería su gentilicio, senegaleses, con un paraguas lleno de anillos, ¿no? El Señor de los Anillos le decimos, ¿no? Venden relojes, ahora venden lentes de sol, pero en un tiempo había algunos gritando en un español medio raro, lleve su Rolex, lleve su Rolex. ¿Saben lo que es el Rolex, no? Y te muestran un resplandeciente reloj con la palabra Rolex grabada al reverso del reloj. Y es dorado, es de oro, parece. Y el Rolex, el original, tiene alrededor, en el círculo de afuera, tiene diamantes. No sé, tiene como unos 30 diamantitos ahí. Todo enchapado en oro. Carísimo ese reloj, ¿no? Te podés llevar tu Rolex tan solo a 3.000 pesos. O sea, más o menos $10. Está tentador porque te lo pones y venís a Villa Albertina con el reloj.
Mientras uno revisa el reloj, todo parece mostrar que se trata de un Rolex. Y ahí anda, ¿no? Y cada rato está mirando la hora. Y hace así, se peina, ¿no? Y hace así. Y muestra su... Pero todos sabemos que esos relojes no son Rolex verdaderos. No son auténticos, no son originales, que son simples imitaciones. Copias, baratijas, truchos, como decimos nosotros. Parecen, pero no lo son. Miles en la ciudad compran estos Rolex de los vendedores ambulantes y los llevan puestos en sus muñecas. Los he visto. Al principio están felices de mostrar su costoso Rolex. No, que lo compré de ganga cuando viajé a tal lugar. Pero rápidamente, cuando pasa el tiempo, ya no los ves que están viendo la hora cada rato, medio como que lo ocultan. Lo tienen medio guardadito para que no se lo examine. Porque si vos le decís, a ver, dámelo, y pesa 10 gramos ese reloj. Es que un reloj auténtico, Rolex de oro, llega a pesar 108 gramos. O sea, 10 veces más. Te das cuenta rápido por el peso. Y su valor, según la página representante oficial Rolex, oscila en los $10.000. Un relojito, $10.000. Podés hallar otras imitaciones de otras cosas también, como el Rolex, artículos elegantes en la feria. Yo digo la salada y de paso le hacemos publicidad. Usted, si se quiere comprar su Rolex en la salada, vaya tranquilo, no hay problema. Por ejemplo, un par de zapatillas de marca. ¿Hoy cuánto están los que andan en búsqueda de zapatillas? Más o menos. 20. Yo puse 25, me quedé corto. 60 me dice. A ver, mostrá. Yo todavía uso alpargata. Carísimo, 60, 70. Bueno, ¿cuánto entonces? 70, unos 120, 30 dólares, más o menos. Pero están las truchas. Vos las ves y son iguales, de lejos. Puede costar hasta 7.000 pesos, te la comprás. ¿Es mucho? Mucho. Bueno, capaz que avísame, che, que tengo que comprar alguna. 20 dólares, 10 dólares, no sé. Y en apariencia, dando un vistazo rápido, bastante rápido, no vas a notar la diferencia. Si vos pasás así, dice Adidas, pero te detenés, dice Adudas, dice. O ahí Adidas. ¿No? Parece. Y muchos se lo compran y caminan rápido para que nadie lo lea. Las imitaciones no son hechas del mismo material, por eso no podés discernir eso así a simple vista. Pero cuando la analizás, cuando la probás, eso es lo que dije, ¿no? Es probar. Y cuando lo ves de cerca, lo discernís, lo juzgás, rápidamente te vas a dar cuenta que eso es falso. ¿Viste que están esos con los monóculos, se llama? Se ponen en los ojos los que miran los diamantes y las joyas preciosas. Viste que ahí ahora publicitan, ¿no? Si tenés joyas de tu abuela, vení, acá te damos el mejor precio, ¿no? Y ellos son especialistas. Se ponen esos cosos y analizan y rápidamente te dicen esto es falso, esto no vale nada o esto vale una fortuna. También hay imitaciones de celulares, ¿saben eso? Existen Samsung japoneses y existen Samsung chinas. Existen lentes Ray-Ban, como los que ustedes usan, o los lentes Ray-Ban. Y la tipografía es parecida a la fuente, ¿no? En joyería, por ejemplo, de hecho, muchos de los diamantes usados por los ricos, por ejemplo, la señora Mirta Legrand, o Susana Jiménez, decimos los más famosos, los más ricos, lo que usan ellos cuando salen son imitaciones. De hecho, cuando usan originales, 2 por 3 le están robando. ¿No saben el caso de esta mujer, Moria Kazan, que se quedó con el collar no sé cuántos millones de dólares? Estos ricos
tienen miedo de usar sus diamantes en público. Las joyas podrán ser arrebatadas y robadas. Por eso lo que usan ellos son imitaciones, vos lo ves, es igual. Fantasías, son baratijas, se parecen a las originales pero no lo son. Y por último, para terminar con esta analogía, ¿ustedes realmente, amados, amadas, creyeron que la selección argentina se paseaba por la Richeri con la Copa del Mundo? Está hecha con 5 kilos de oro sólido de 18 quilates, es decir, 75% de oro, con una base de 13 centímetros de diámetro, con 2 anillos concéntricos verdes de malaquita, carísima, y que en total el trofeo pesa 6 kilos 170 gramos. Está representado por 2 figuras humanas que sostienen el planeta. Ustedes lo vieron hasta el cansancio. Actualmente esa copa, en lo que es físicamente, en el valor de oro, está valuada en $250.000, es decir, unos 88.500 millones. O sea, una fortuna, mucho dinero. Ustedes se imaginan que andan por acá cerca con la copa, que la gente le caía de los puentes. No. Imitaciones. De la misma manera, hoy, amado, amada, hoy en día parece haber imitaciones de cada cosa. Pero hay una cosa que no puede ser imitada, que no puede ser duplicada, fotocopiada, y es la verdadera vida espiritual. Hay quienes realmente viven una vida espiritual como Dios nos dice que vivamos, y hay otros que aparentan vivir una vida espiritual y no la viven. Espiritualmente hay muchas imitaciones baratas, pero para Dios nada puede ser imitado. Él conoce todo. Él sabe lo que es verdadero, Él sabe lo que es falso. El Señor reconoce la obra de sus propias manos y Él no va a aceptar imitaciones. De hecho, dice el Señor allá por Apocalipsis, que Él a los tibios los vomitará de su boca. En la iglesia, ¿habrá imitaciones? Muchas veces ciertos cristianos se convencen de que para ser realmente santos necesitamos adoptar ciertas costumbres, como les hablaba recién del judaísmo, ¿no? Y ponernos el manto o vestirnos de evangélico, ¿no? Con saco, corbata, 40 grados de calor, ¿no? Por eso no estamos usando corbata. O vestidos largos. Vieron que ahora hay iglesias que por los vestidos largos los conoceréis. Cuando más largos son, más santas son. Pero ¿saben que no? O pensamos que la única manera de verdaderamente honrar a Dios es producir un Pentecostés y que todos hablemos en lengua y caigamos al piso, y que eso va a traer santidad a nuestras vidas. Otros, como les comenté recién, pretenden adoptar modas, vestirse de ciertas maneras, usar costumbres de otros tiempos. Pero si copiamos todo eso y no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, todo será una religión seca y muerta, una simple imitación. Veía esta mañana la celebración o la adoración al Gauchito Gil allí en Corrientes. Es impresionante. Gente, porque yo estaba estudiando, repasando este mensaje casualmente, y tenía la tele en silencio, en mute. Pero tuve que ponerle audio porque veía a la gente llorando. No sé si lo vio alguno de ustedes en el noticiero, en Crónica. Vamos. Llorando la gente. Decían, siento la presencia del Gil. No, de verdad, sentían, dice, no puedo ni hablar de la emoción, decía la señora. Y otro ahí llorando, y otro, viva el auto, viva, yo me lo tatué acá. Una adoración, un avivamiento, casi podríamos decir un Pentecostés ahí de espiritualismo, pero simple imitación de adoración al verdadero Dios.
Y tristemente, el único fruto que produce esta clase de esfuerzo es una espiritualidad muerta, fabricada por el hombre para cauterizar su conciencia. Piensa que haciendo ciertos rituales, amados, desde la antigüedad el hombre ha tratado de calmar la ira de los dioses, sajándose la carne. ¿Se acuerdan de los adoradores de Baal que se cortaban la piel, la carne, sangraban alrededor del altar que puso el profeta Elías allí, clamando a su Dios? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo esto es muerto? Porque es imposible para el hombre duplicar lo que verdaderamente produce el Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo cambia a una persona, no es solo un religioso, no es solo un conocedor de Biblia, sino que el Espíritu Santo transformó su vida, su cabeza. Esa persona es diferente. No anda peleando con el pecado, no anda, ay, lo hago, no lo hago, no anda subiendo, bajando. Está peleando la buena batalla todo el tiempo. Tiene sus caídas, tiene sus momentos, pero el Señor lo sostiene y se levanta. Esa es una obra exclusiva del Espíritu de Dios. Y Él está constantemente obrando, haciendo algo nuevo, perfecto, en todos nosotros, que la mayoría de las veces no comprendemos qué es lo que Dios está haciendo. Les recomiendo escuchar la prédica del pastor Chuy de hoy. Se las recomiendo. Y no hay manera posible para nosotros de hacer una imitación, una fotocopia o reproducir la obra perfecta de Dios. Y este es el gran error, este es el gran pecado de hoy. Creemos que si simplemente incrementamos conocimiento de las Escrituras, nos metemos a estudiar, ¿está mal estudiar? No. Pero si lo hacemos por el hecho de solamente saber, y empezamos a conocer principios bíblicos, o empezamos a enseñar a las personas, pensamos que haciendo eso se van a volver más espirituales. No. Sí, amados, aquí puede haber muy buena palabra, puede haber predicadores que enseñan, los que pasan aquí creo que saben enseñar y enseñan la palabra. Pero si no se cumple la segunda parte de vivir todo eso que aprendí, es muerto, no sirve para nada. Podemos fabricar institutos bíblicos, seminarios, donde muchos serán llenados de conocimiento y de escritura, de teología, homilética, hermenéutica, neumatología, orgullología, todo lo que vos quieras. Les enseñamos a predicar, les enseñamos a coordinar un culto, les enseñamos a administrar el tiempo. Y los transformamos en teólogos y los lanzamos como pastores, como misioneros y evangelistas. Pero la situación permanece tal cual como siempre. Y allí están, dotados de un montón de conocimientos, enviados, pero espiritualmente secos y secando a otros también. Vacíos, agonizantes, desesperados. Amados, ninguna persona, ninguna institución tiene el poder de reproducir personas espirituales. Jamás. Nosotros como iglesia no fabricamos pastores, no fabricamos ministros. El Señor los levanta. A veces nos dicen, envíen aquí, envíen allá, manden. ¿Quién va a mandar? Gracias a Dios que aquí hay personas que se están poniendo en la línea, se están alistando en el ejército de Dios. Amados, ninguna persona o institución tiene el poder de hacerlo. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Eres el que salva, eres el que llama, eres el que capacita, Él es el que envía. La iglesia puede tener ministros maravillosos al servicio de la adoración, reuniones de oración, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de varones, los niños, estudio bíblico, campamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas cosas en sí mismas, escuchá, porque esto es explosivo, en sí mismas no producen espiritualidad. De hecho, pueden llegar a ser personas que hacen largas oraciones, que son celosos de la verdad, y aún así no son espirituales.
a no ser que el Espíritu Santo haga la obra. De lo contrario, será completamente un Charlie, un fraude. Como el muñequito que me vendieron a mí. Baila, pero si no le mueves el hilito no se mueve. Con apariencia de santidad, pero un fraude al fin. ¿Cuántos hay así? En muchas iglesias de hoy se cometen también este tipo de error. Ellos se convencen de que si tan solo pueden traer alguna clase de avivamiento espiritual a su iglesia, utilizando todos los medios que haya, buenos oradores, invitar a alguno que hable muy lindo, que mueva masas, mueva gente, traer grupos musicales que la rompan, como decimos nosotros, ¿no? Ponerle efectos de humo y luces y qué sé yo. Y decimos, bueno, con esto el Espíritu Santo se va a mover. Y así que siempre están pendientes de cualquier clase de movimiento espiritual que pudiera aparecer. En un momento, ahora no sé qué se está tramando, porque ahora como hay una tensa calma, no se escucha mucho sobre grandes movimientos, o vamos para allá, que allá está el gran Mesías, ¿no? Atraídos por famosos o no tan famosos apóstoles de fuego. Quizás esos movimientos se atomizó. Y hay muchos de esos en pequeños lugares como estos. Quizás esté pasando eso. Pero el engaño sigue avanzando. Pero ¿saben qué? Terminará siendo algo trucho, algo falso, sin la autenticidad que produce la vida del Espíritu de Dios. Las iglesias se están dividiendo a causa de estos intentos de imitaciones. Las pobres congregaciones están confusas, están muriendo espiritualmente porque no están siendo alimentadas por la pura palabra de Dios. Amados, lo que es genuinamente espiritual, lo que es realmente de Dios, nunca puede ser imitado, duplicado. La realidad es que existen muchas falsas conversiones. Ese es otro peligro tremendo, algo terrible, una supuesta imitación de conversión. Falsas conversiones, es decir, personas que nunca se arrepintieron de sus pecados, pero parecen que siguen a Jesús, mas no lo están haciendo. Muchos son engañados porque la apariencia es tan real. Esa persona ama al Señor, esa persona realmente es de Dios, vamos a involucrarlos. Y esa persona no se arrepintió de sus pecados. Pregunta, ustedes saben que soy muy preguntón. ¿Recuerdan ustedes ese día, cuándo fueron salvos por el Señor? ¿Recordás ese día? La verdad que me sorprende cuando me dicen hermano, yo nací de nuevo escuchando aquí la palabra. Me sorprende mucho eso de cristianos de años, A mí me sorprende mucho el milagro del Señor. Y eso habla que antes que eran imitaciones de cristianos, proyectos de cristianos, como decimos, ¿no? Una maqueta de cristianos, pero no eran cristianos. Ahora que entendieron, sí, porque entendieron y la palabra de Dios los está tratando de una manera que los está deshaciendo en la rueda del alfarero. Deshaciendo esa vida. No pretendas vivir la vida cristiana siguiendo viviendo a tu manera, haciendo lo que se te da la gana con tu vida. Rendile tu vida a Cristo y Él te dará una nueva vida. Y ya no serás más un trucho, un cristiano trucho, un cristian trucho, ¿te gusta ese nombre? Sino que serás un verdadero, real cristiano. Con situaciones, sí, claro, con debilidades, con momentos difíciles, claro que sí. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás tuviste algún accidente grave. ¿Alguno zafó de la muerte? ¿Alguno vio, como dijo alguien por allí, sintió el fétido olor de la muerte cerca? Algunos sí. ¿Recordás ese día? Pero ¿cómo no recordás el día en que tu alma fue rescatada de la muerte eterna? Cuando alguien es salvado de un accidente que murieron al lado tuyo algunos y decís, volví a nacer, y de cierta manera
tiene razón de ser esa frase, pero ¿cómo no te acordás el día que naciste de nuevo, el día que tu vida cambió, el día que comenzó ese proceso de cambio, el día que te arrepentiste de tus pecados, el día que aceptaste esa cruz del Monte Calvario, esa sangre derramada por tu vida? ¿Qué piensan que debe hacerse para ser salvo? ¿Qué hay que hacer? Preguntas claves para saber si realmente le estás siguiendo. Si le estás siguiendo, y esto, amados, no es broma, no es chiste, y por favor apelo a tu más profunda sinceridad delante de Dios. Dios y vos por tus respuestas. Porque sería terrible, porque vos en voz alta, yo te digo, ¿sos una persona fiel? ¿Sos fiel a tu esposo? ¿Sos fiel a tu esposa? Y ante amén va a decir, ¿no? Pero si yo te digo, responde eso, pero dentro tuyo, ¿serías tan trucho, tan falso de decir amén dentro tuyo sabiendo que no es así? Cuando Dios lo sabe. Y esa es la manera de orar, mis amados. Ante el Señor estamos desnudos, nuestra alma está desnuda delante de Él. ¿Qué le vamos a decir? ¿Con qué le vamos a impresionar a Dios? Oh, Padre Santo, tú que eres esto, el otro. Ya sabe lo que Él es. Nosotros necesitamos saber qué somos nosotros. Y las preguntas son estas, simplemente. Vos que decís que sos cristiano, ¿lees tu Biblia todos los días? Ahora con el celular es mucho más práctico, ¿no? Y hasta te llega el texto del día, ¿no? Tenés un almanaque que tiene un texto. Por todos lados, sube al colectivo y dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece, dice el chofer ahí. ¿Estás leyendo la palabra todos los días? ¿Saben que, amados, hoy, y esto lo digo categóricamente, si hoy, por día, no lees un texto, no meditas en un texto, te digo, vos no sos cristiano. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque no hay quien no tenga un celular. No hay quien no esté viendo algún meme, viendo el gol de Messi del ángulo de allá, el ángulo de acá, lo que dijo Mbappé. No se la pierden esa, pero no leen un texto de la Biblia. No meditan. Y te das cuenta cuando hablan, no le sacas, lo das vuelta así, no le sacas un texto de la Biblia. Te hablan puras filosofías, no sé de qué. ¿Lees la Biblia? Pero lees la Biblia no para querer hacerte el maestruli, ¿no? Para que el Señor te hable. Segundo, ¿es Jesús precioso para vos? ¿Es lo más precioso? ¿Es el tesoro más grande? ¿No existe algo más importante para vos que el Señor? ¿Es tu deleite? ¿Es tu pasión? ¿Es la razón de tu vida el Señor Jesús? Hace muchos años nuestro líder de jóvenes nos preguntaba, ¿cómo quién quieres ser? ¿A quién te gustaría imitar? Y alguno dijo, a mí me gustaría imitar a Josué. Otro dijo, me gustaría, no sé, tener la fuerza de Sansón. Jóvenes, ¿no? No sé si quería la fuerza de Sansón o las mujeres de Sansón, pero bueno, ahí estaba. El otro decía, quiero ser como David. Y cada uno dio su ejemplo, ¿no? Y yo decía, yo quiero ser como Pablo, porque Pablo, ¿no? Y alguien dijo, y el maestro dijo, tenemos que querer ser como Jesús. Porque todas esas personas, en definitiva, fueron malas. Fueron salvos por gracia del Señor. Se arrepintieron de sus maldades, pero fueron malas en su vida. El único que fue verdaderamente justo y santo fue Jesús. Es Jesús. Y es el único que, amados, es el único que pensó en nosotros. Vos podés entender, yo lo estoy tratando de comprender eso cada día. Alguien que piensa en mí desinteresadamente. A veces hasta tu papá, a veces hasta tu mamá piensa en vos porque a un interés, porque algo le podés dar. O un hijo, o un amigo, o un hermano mismo. Hermano, te dice, hermano, ¿cómo te extrañé? Pero si me viste la semana pasada, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto querés? Y cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, dice, ¿no? Pero saben que el Señor, amados, no, en cierta manera, no ¿qué le podemos dar? Y Él pensó en nosotros. Entonces, entendiendo un poquito esto, pregunto de vuelta, ¿es Jesús precioso para vos?
¿Dónde está tu corazón? Un día pregunté esto, es medio peligroso. Yo pregunto, a veces me responden cada cosa, ¿no? Una vez una señora, cincuentona, ¿no? Le pregunto, ¿dónde está tu tesoro? Ahí yo, pastor, amén. Estoy pensando en mi novio, me dijo. Pregunta profunda y sincera. ¿Naciste de nuevo? Esta última frase puede parecer rara, pero dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 5, le dice a un hombre respetado, un hombre conocedor de las Escrituras, del Tanaj y la Torá, un maestro, un fariseo. Juan 3:5, Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay un impedimento para entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es ese impedimento? El no nacer de nuevo. Nacer de arriba. ¿Qué significa? Ser salvados por el Señor. Escuchar el mensaje de salvación, reconocer que Cristo murió por mí en la cruz, que sin Él estoy perdido, y comenzar a vivir una nueva vida. Para seguir a Cristo, iglesia, debe haber una obra verdadera, profunda en el corazón. Para seguir a Cristo, de verdad. No trucho. No llegar al final de tu vida y darte cuenta que estás perdido. Qué tremendo. Debe haber algunas situaciones así. Personas que fueron religiosas toda su vida, que dieron su limosna, que hicieron bien a los pobres, pero que llegaron al final de sus días, murieron y se encontraron que no fueron al cielo, que les espera el infierno. Qué tremenda situación, ¿no? ¿No les parece? Vivir engañándose. Muy poco de la obra que el Espíritu de Dios hace en nosotros puede ser visto. Muy poco. A veces nos dejamos guiar por cuestiones externas, pero lo que Dios comienza es una obra interna. Vez pasada hablaba con algunos de los hermanos y hablábamos de que hay gente que busca la sensación externa, sentir la presencia de Dios. Qué lindo, ¿no? Sentir la presencia de Dios, amén. Yo te digo la verdad, hasta ahora no sentí nada sobrenatural. No sentí nada, ni me agarra escalofrío, ni empiezo. Me ha pasado en algún momento, pero generalmente no siento mucho. Siento calor. Por ahí tengo sed, qué sé yo. O siento cansancio, me duele la cabeza. Pero no es que siento la presencia de Dios. Pero no tengo duda de que Dios está aquí. Y no tengo duda que Dios pueda tocarte, ¿eh? No tengo duda de eso. Pero hay gente que anda buscando eso. Acá está el poder, y acá está el fuego, y ahí está. Y dale con la batería, y dale con... Hoy el baterista medio le daba, ¿no? Y boom, boom, ¿no? Y hay que uno que te toca y el otro que se agacha atrás para que te caiga. ¡Pam! Al piso. Y ahí está, le ponen un trapito, porque ahora está el ministerio de los trapitos. Viste que afuera están los trapitos. Estos son las hermanas trapitos. ¿Tá? Le ponen el trapito a la hermana que vino con la minifalda, ¿no? Y bueno, y se levanta y ¿qué pasó ahí? Amados, son todas cuestiones externas, pero la obra del Espíritu Santo es por dentro. La palabra de Dios empieza a hacer algo, y como dice mi amigo el pastor Osvaldo Paiva, como chicharrón en la sartén. La palabra no te gustan. ¿Te querés mal? ¿Te querés ir? Amados, cuando a mí me dicen, ay, me sentí tan cómodo en la iglesia, me gusta que se sienta incómodo. Que la palabra ay, me quiero ir. Bueno, ha pasado que muchos se han levantado y se han volado, ¿no? Salido, bueno. Un día uno dijo, no, mi amor, pastor, usted es muy duro, le falta amor, me dijo. Y se paró y se fue. ¿Te acordás? Ese que me quiso apuñalar un día, ¿no? Sí. Fuimos a orar y él me quería apuñalar. Bueno, he visto a muchos llorar con lágrimas de cocodrilo. Les prometo, delante del Señor, que cuando tengamos nuestro lugar, gloria a Dios, vamos a hacer una plataforma ahí, voy a caminar por la plataforma, no. Pero vamos a poder hacer mejor servicios de altar y orar por los hermanos. Es bueno eso, cuando el Señor dirija
llamarlos y ahí los ministros y estar orando por unos, imponer manos, eso es bueno, eso es bueno. Y bueno, en algunos casos que hay el río de lágrimas, ¿no? Y si no tenés cuidado te resbalás de tantas lágrimas, ¿no? Lágrimas y otras cosas más que caen, ¿no? Y he visto mucha gente llorando, pero me doy cuenta que al final son lágrimas de cocodrilo. Algunos hasta son masoquistas espirituales, les llamo. Pegue, pastor, qué buena palabra, deme más, quiero más. ¿No? ¿Por qué? Más en sus corazones no están dispuestos a cambiar. ¿Saben qué es eso? Imitación de cristiano. Y por ahí van y le comentan, no, tuvimos un culto, el pastor nos dio con un caño. Pero no, en sus corazones no le hizo mella. Ezequiel, capítulo 33. Mirá bien este texto, amados, sondealo bien profundamente con tu vista y tus oídos, escuchá. Ezequiel 33, 30 al 33. El profeta Yehezkel en hebreo, Ezequiel 33, 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las podrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, y vienen ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Entendiste lo que leíste? Etíope. Por eso yo recurro siempre a las versiones actualizadas, porque nos abren un poquito más el panorama en lo que es el lenguaje nuestro, ¿no? Latino, ¿no? Argentino. Dice, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. O sea, hablan del pastor, vamos a decir, ¿no? ¿Acá pasará eso? A veces me pica la oreja. ¿Qué será? ¿Una pulga? No. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor, dicen. Hablan, murmuran. Che, vamos a oír lo que dice, a ver, de parte del Señor. 31. Entonces ellos se acercan fingiendo imitación, fingiendo sinceridad, y se sientan delante de ti, así como ustedes están sentaditos ahí. Se sientan delante de ti, escuchan tus palabras. ¿Están escuchando? Bueno, igual que esto. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les estás diciendo. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. 32. Les resultas muy entretenido. ¿Les entretengo, hermano? Ay, hermano, cuenta cada chiste, usted me hace reír todo el tiempo. ¿Les resulta entretenido? Bueno, tratamos de amenizar, ¿no? Pero dice, el Señor hablando, ¿no? Al profeta, les resultas muy entretenido, como alguien que le cantas canciones de amor con una hermosa voz, o le tocas buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Viste que hay pastores que cantan, ¿no? Hoy están predicando y después cortan y ponen ahí un ok, ¿no? Usa mi vida, Señor. Y tú, ay, qué voz que tienes, ay, cómo me eleva hasta el cielo, ¿no? En vez de ir a la cantina o al restaurante peruano que ahí cantan también, cantan oye, ¿cómo es? Quiero que me cuente el limeño. Les gustan, ¿no? Las canciones, la voz. Dice, bueno, así te tratan como si fueses un hermoso cantante. Oyen lo que le dicen. O sea, en lo que le está hablando el profeta es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Pero ellos se niegan a hacer lo que le estás diciendo. Y dice el 33, sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles que les estás anunciando,
que sin duda van a suceder, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Tremenda palabra de Dios. Amados, amadas, y esta es la razón por la cual personas verdaderamente espirituales rara vez buscan una evidencia externa de su obra. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El que es espiritual, cuando está con otra persona que es espiritual, con pocas palabras lo percibe, lo siente. El que es falso, amado, el que es espiritual rápidamente percibe el falso. Rápidamente, ya lo saca ahí. Como dijo aquí el hermano. El que está acostumbrado a conocer lo verdadero, conoce rápidamente lo que es falso. Así que no miramos, dice Pablo, las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. ¿Se acuerdan del mensaje de ayer? Todo pasa. Bueno, acá Pablo ayer decía Pedro, ahora dice Pablo, todo se habrá ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Muy parecido a lo que dijo Pedro. Esto está en 2 Corintios 4:18. En el contexto de este pasaje de 2 Corintios 4:18, Pablo está hablando de sufrimientos y aflicciones. Él está diciendo, en otras palabras, nadie conoce todas las cosas que enfrentamos excepto Dios. Por eso hay gente que necesita desahogarse, ¿viste? Y te tiene 3 horas contándote todo su tango, todo su drama. Y sabes que, hermano, mi mujer me dejó, o mi esposo me dejó, y perdí el trabajo, y perdí dinero, y me robaron el Rolex, y que esto que el otro, se rompió el auto, y estás 3 horas contándote, ¿no? ¿Saben por qué? Porque no hablan con Dios. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tenés dramas? Contáselo al Señor. Imagínate si yo hiciera un consultorio. Vengan que les escucho su drama, ¿no? El pastor psicólogo. Y saco una perlita. ¿Vieron que en la radio tienen las perlitas? A ver, al azar, a ver lo que te dice. A ver, ¿cuál es tu drama? Y te doy la perlita. Y vos lees, y fue y se ahorcó. No, pastor. No. En este camino, no todo aquel que sufre, sin embargo, se vuelve espiritual. Muchos cristianos que soportan profundas aflicciones, amado, amada, acaban amargados, endurecidos, vacíos, enojados con Dios, enojados con el mundo, con la iglesia. Están convencidos que el Señor los abandonó. Dios me dejó. Y lo culpan a Él de entregarlos a la fiera. Señor, tú me dejaste solo. Pero aquellos que caminan en este camino santo, sometido a la guía del Espíritu de Dios. Y déjame decirte un teorema que yo expresé hace mucho tiempo aquí. El que está, amado, el que se deja guiar por el Espíritu Santo va a cometer menos errores. El Señor conoce. Podemos testificar en nuestras propias vidas de que, bueno, que nuestra fe está siendo probada. En los años de caminar con el Señor, rara vez veremos aumento en nuestra espiritualidad durante buenos tiempos. Más bien, cualquier aumento usualmente ocurre mientras soportamos aflicciones. ¿Qué estoy queriendo decir? El crecimiento espiritual se efectúa cuando más situaciones de aflicciones pasamos. Y yo sé que este mensaje no es muy popular, no es muy alentador, no es muy motivacional. Porque me está diciendo, ¿qué voy a sufrir? Vas a sufrir. ¿Vos querés ser mamá? ¿Vos que nunca fuiste mamá? Te digo, después de 9 meses vas a sufrir. Ay, no. No cometan el pecado de decir, no, yo no voy a tener hijos porque... No. Sufra. Como dice la canción, ¿no? No, bueno, el Señor te va a dar la gracia, la verdad. El Señor le dio esa fuerza a la mujer. Vieron, nosotros los varones nos pegamos el dedito con el mueble y ya estamos 3 días en cama, ¿no? Y las mujeres dan a luz. Qué tremendo, ¿no? Bueno, en los años por caminar, amados, en el Señor, cuando haya aflicciones, cuando haya agonías, cuando vengan pruebas, es porque el Espíritu de Dios lo permitió. ¿Por qué?
Porque el Señor nos está haciendo a la semejanza de Cristo. Porque estamos soportando el horno de aflicción. Y ahí es donde mejor conocemos al Señor. Amados, cuando viene la prueba, cuando viene ese golpe que te descoloca o te tumba al suelo, te hace morder el polvo, ahí estás más cerca del Señor. En cierto punto de su andar en la fe, Pablo dijo: solo que el Espíritu Santo me dice que solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárceles y sufrimientos. Lo que le decía el Espíritu Santo a Pablo, imagínate, ¿no? Hoy a los apóstoles le dicen: jet privado, vas a ir a predicar a los perdidos de Miami. A Miami hay una iglesia cada 20 metros. Y ellos van en su jet privado. Esos apóstoles reciben esos mensajes del Señor. Un día me dijo un profeta: el Señor me dijo a mí que yo voy a recibir doblones de oro. Y ya empezaron, y me mostró, sacó de su billetera una moneda de oro que le regalaron. Y él dijo que cada gota de su sangre en la cruz es una moneda de oro para su siervo. Eso me dijo. Tremendo. Pero el verdadero apóstol dijo: solo que el Espíritu Santo me dice que donde vaya, ciudad tras ciudad, lo único que me esperan son cárceles y sufrimientos. Si quieren cumplimentar, miren, hoy escuchábamos con mi esposa el mensaje del pastor Chuy. Usted escúchelo y va a ver cómo se completa ese mensaje. Porque ahí él explica por qué Pablo vivía en la cárcel. En verdad, a través de la vida de Pablo, sus aflicciones nunca disminuyeron. Seguían viniendo una tras otra. Pobre Pablito. No era pobre Pablo. Es la gracia de Dios en mí, dice. No soy yo. Cuando le pedí al Señor que me lo quite, le dijo: bástate mi gracia, es suficiente. Te desborda, te traspasa. Mi gracia es más grande que tu problema. Amado, la gracia del Señor en tu vida es más grande que tu problema. Es más grande que tu vacío, entre comillas. No puede un cristiano estar vacío, la verdad. Un pastor amigo publicó lo siguiente: no se trata de sufrir por sufrir. Es que ser cristiano significa ser fiel a Jesucristo, aunque esto implique sufrimiento. Obviamente, no somos, amados, no vivimos en un calvario, la verdad. Gracias a Dios hemos sido hiper bendecidos, ¿sí? Si no, vean los estados de los hermanos jugando a la paleta en la playa, cómo sufren, ¿no? El Señor los bendice, gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Cuando vengan sufrimientos, igual seguirán siendo fieles al Señor, con paleta o sin paleta. Y yo agrego a esto: siempre será sufrimiento hasta el final, pues el proceso de transformación hacia la perfección de Cristo siempre produce dolor, sufrimiento a la carne, mas no al alma. El alma se renueva día a día. El hombre interior crece, se renueva, madura en el Señor. Y esta carne la vamos golpeando. ¿Sí? Amén. Puedes pensar: ¿cómo puede pasar esto? Bueno, el Dios al que servimos, el Todopoderoso, el Victorioso, si solamente Él dice una palabra, si Él tan solo dijera una palabra o hiciera así con sus dedos, todas nuestras aflicciones desaparecerían, todo nuestro sufrimiento terminarían y estaríamos alabando al Señor todo el día. Él puede hacer posible para nosotros una vida triunfante, sin problema alguno. Sería ideal. Ahora, entonces, ¿por qué nuestro amante y cuidadoso Dios permite que suframos en la vida? Pablo responde, o mejor dicho, Dios responde a través de Pablo. 2 de Corintios 4:17. ¿Cómo están, amados? ¿Están aburridos? ¿Se quieren ir? ¿Llamamos al heladero? Está haciendo calor, ¿no? Bueno, ya enseguida terminamos. Vamos bien, es temprano. ¿Ahí me dice la hora o este reloj está mal? ¿Eh? Claro, este es el role del africano, no anda bien este. Estamos bien con el tiempo, así que disfruten, amén. 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén, ¿puede decir amén? Esta leve tribulación, no importa el tamaño, ponerse comparado con la eternidad,
por más que sea lo que te pase, no es comparado con nada. Está leve. Hagan así, un piojito, aplasten. Ese es tu problema para el Señor. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, dice esta versión, y no durarán mucho tiempo. Dice que no hay mal que dure 100 años. Segunda de Soberbios 3:3, ni cuerpo que lo resista. Pero dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Aleluya. De acuerdo a Pablo, nuestras aflicciones, nuestras dificultades producen valor eterno en nosotros. ¿Y cómo sucede eso? Internamente. Las personas más sufridas en el Señor son las personas más maduras y más templadas. Saben que los inmaduros, ¿saben qué? Son los más caprichosos. El Señor los bendice, pero además no, lo bendice más que aquel que es templado y sufrido, en el sentido que vos decís, che, ¿cómo? Y este sigue siendo inmaduro porque no hubo una transformación interna. El Señor está diciendo, en otras palabras, el sufrimiento por el cual pasamos en esta tierra probablemente dure toda nuestra vida. Pero es momentáneo comparado con la eternidad. Y ahora mismo, mientras soportamos aflicciones, Dios está produciendo en nosotros una revelación de su gloria que va a durar para siempre. Amados, ¿no tienen ustedes, ruego al Señor que así sea, ¿no?, una proyección de la gloria del Señor, de lo que viene? ¿Son espirituales ustedes? No tienen un sentimiento, oh Señor, lo que viene, Señor, queremos estar contigo, Señor, para adorarte por siempre, Señor, estar con mis hermanos allí en gloria, fuera de este mundo, ya no como un escapismo, sino saliendo de este mundo malo y perverso, lejos de Dios. Como la mayoría de los cristianos, creo que Pablo era un gigante espiritual, podríamos llamarle así. Él tuvo gran revelación de Cristo, él tuvo una fe increíblemente fuerte, un conocimiento envidiable para cualquier maestro hoy. Y así que, ¿cómo Pablo ahora, cómo llegó él a obtener todo esto que les estoy comentando? ¿De dónde obtuvo ese manantial de la gloria de Cristo, Pablo? Todo vino, amada iglesia, a él a través de diversas aflicciones, diferentes sufrimientos y encima más sufrimiento. Una y otra vez Pablo fue apaleado, pero a veces decimos nosotros, no, me apalearon, me golpearon con palabras, ¿no? Con palabras decimos chiquito, ¿no? Pero no, apalearte de verdad. En el lomo, golpes, apedreado por turbas enloquecidas. Fue asaltado por ladrones. ¿Te asaltaron? Pablo fue asaltado. Ahora pregunto yo, ¿servirá de algo eso de atar espíritu de delincuencia, por ejemplo? ¿Servirá de algo atar espíritu de violencia, espíritu de esto y del otro? ¿Servirá de algo? No sirve de nada. Pablo fue echado a prisión 3 veces. Se quedó inmóvil mientras Pablo sufrió un naufragio. Dios se quedó 3 veces inmóvil, porque 3 veces le rogó y nada, Dios no, nada. A la tercera le dijo, bástate mi gracia. Él sufrió hambre, frío, desnudez, fue abofeteado, frustrado, fue despreciado, fue denigrado y calumniado. Todo lo que nos odiamos que nos pase, a Pablo le pasó. Por eso es interesante ver qué dice Pablo. Primera de Tesalonicenses 2:18. Fíjate, Primera Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás se lo impidió. Encima Satanás estaba que lo quería destruir a Pablo. La lista de sufrimientos de Pablo sigue. Y todo esto suena poco espiritual en el contexto evangélico de hoy, donde todo es pum para arriba, gloria a Dios y todo lo puedo.
y soy conquistador, y soy hijo del rey, y soy el león, no sé qué. Otros dicen, pare de sufrir. Otros dicen, lo mejor está por venir. Otro dice, algo grande viene, generando una expectativa, ¿no? Cuando escucho esto no puedo dejar de pensar que si algo grande viene, una gran montaña ardiendo en fuego, precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convertirá en sangre, dice Apocalipsis. Si algo grande viene. Pablo suena equivocado, parece que muestra a un Dios malvado, un Dios que se deleita con el sufrimiento de sus hijos. Pero, de hecho, amados, si Pablo no hubiera sufrido de esta manera, no tendríamos hoy el mismo Nuevo Testamento que hoy tenemos. No tendríamos, creo que la tercera parte, o si no es más, del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. No existirían esas maravillosas epístolas como hoy la conocemos. ¿Por qué? Pablo hubiera sido un hombre totalmente diferente si no hubiese pasado por eso. Un predicador de la prosperidad dijo lo siguiente sobre Pablo. Dice, no, el apóstol Pablo sufrió innecesariamente. Argentino él. Sufrió innecesariamente Pablo. Si él hubiera poseído el conocimiento espiritual que nosotros, los apóstoles de hoy, tenemos, él hubiese sido capaz de tomar dominio sobre las fuerzas, decretar contra el enemigo y hubiera cancelado todo sufrimiento. Y agregó, nosotros, los apóstoles de hoy, poseemos más revelación que el apóstol Pablo. Quédame con Tursi. Gran mentira y gran engaño. ¿Y saben qué? Si yo les nombrara quién dijo esto, miren. Tremenda iglesia multitudinaria y todo. Una gran orquesta envidiable. Gran mentira. Y David responde a tal engaño con una terrible verdad, cruda verdad. Salmo 119, 67. Salmo 119, versículo 67. Fíjate lo que dice David con respecto a los sufrimientos que Pablo declara que es necesario y que estos apóstoles dicen que no. ¿Qué dice Dios en el Salmo 119, 67? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén, gloria a Dios. Esta versión dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora presto atención a tu palabra. A veces necesitamos que el Señor nos sacuda un golpe para prestar atención a lo que Él nos está hablando. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tu palabra. Qué importante prestar atención a la palabra de Dios, amados, ¿eh? Qué importante, ¿no? Amados, si estás escuchando la palabra, presta atención. Amén. Pablo entendió que cada cosa que soportó, el Espíritu Santo estaba enseñándole cosas que no podría haber aprendido de otra manera. Dice, yo, Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses 1:23 en adelante. Pablo está diciendo aquí, Dios me está dando algo para que ustedes, a través de esta prueba, sean bendecidos. Por eso, hermanos, ser pastor y ser ministro no es así nomás. Van a sufrir los pastores y los ministros para que el pueblo sea bendecido. Él está revelando una verdad que ha estado oculta a través de las edades, y esa verdad es Cristo en tu vida, la esperanza de gloria. Su poder está obrando poderosamente en vos. Dice Colosenses, anótalo, Colosenses 1:29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Vivir el verdadero evangelio te transforma en un verdadero, no en una imitación de seguidor de Cristo. Cuando Pablo decidió ir a Jerusalén, no fue porque él había oído que había un avivamiento allí, voy a ir para ahí. No fue un predicador tampoco que le dijo, vení para acá para impartir. No. Dice
cuenta él en Gálatas 2:1 al 2, si querés leerlo, Gálatas 2:1 al 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía de hacerlo. Pablo fue a Jerusalén para compartir un misterio que Dios quería que se revelase al pueblo. Este piadoso hombre tenía la revelación de primera mano, plena gloria de parte de Cristo. Él no aprendió la doctrina que predicó encerrándose en un estudio con libros y comentarios, ¿no? en un seminario. No. Él no era algún filósofo megalómano que soñaba: algún día mis obras serán leídas en todo el mundo y las futuras generaciones me reconocerán. No. O como dice otro: yo debo dar a conocer mi ministerio, dice el otro, ¿no? Pero déjame decirte cómo y dónde Pablo produjo estas grandes epístolas, estas grandes cartas que hoy estamos leyendo. Él las escribió en las oscuras, húmedas, sucias, malolientes celdas de una prisión. ¿Se acuerdan cómo les pasada veíamos cómo era la cárcel? Era un pozo en la tierra. Allí estaba Pablo. Él las escribió mientras limpiaba la sangre de su espalda después de haber sido azotado. ¿Cuántas cartas de las originales de Pablo estarían manchadas con la sangre de sus propias manos, de su propio cuerpo, que lo azotaban? Él las escribió después de arrastrarse hacia la playa, después de naufragar en el mar, casi medio muerto, pero sobrevivió por un propósito. Amado, amada, si hoy estás vivo, porque el Señor te sostuvo con un propósito, no lo desperdicies. Pablo sabía que toda la verdad y toda la revelación que él seguía y enseñaba venía del campo de batalla de la fe. He peleado la buena batalla de la fe, llegó a decir. Y se regocijó en sus aflicciones por el bien del evangelio. Él dijo: ahora puedo predicar con toda autoridad a cada marinero que haya pasado por un naufragio. Ahora puedo predicar a cada prisionero que ha estado sin esperanza. Ahora puedo predicar a todos aquellos que alguna vez miraron la muerte cara a cara, aquellos que apenas tienen para comer. Yo les puedo hablar. ¿Qué mejor que pasar por una experiencia así, para primero ser tratados por Dios y segundo hablar con autoridad cuando te toque hablarle a uno que está sufriendo? Porque es fácil hablar desde un libro. No, pero acá el reverendo James Brown dijo esto. Qué bueno hablar lo que viviste, ¿no? El Espíritu de Dios está formando en nosotros los pastores. Acá está el pastor Samuel. Somos jóvenes, ¿no? Vos sos más joven, Samuel. Yo voy por ahí. Pastor, usted se tiñe, me dijeron de vuelta. No me tiño. Si quieren me tiño, pero no me tiño. Pero ya soy un veterano, vamos por ahí. Dios está formando un veterano para que hablemos la verdad a los oídos de quienes tienen que oír. Ustedes que son más jóvenes, presten atención. Presten atención. Pregunto, ¿a quién acudís en tiempos de dolor, en tiempos de aflicciones? Y yo voy a la peluquera, a la que me hace las uñas y le confieso todo. Seguro que no vas a un inexperto, no vas a un parlanchín de teología, no. Vas a buscar personas que han sufrido, personas santas, que han soportado la prueba, la aflicción. Y yo sé que muchos de ustedes están pasando por pruebas y aflicciones y solamente Dios y vos sabés lo que estás pasando. Pero Dios está formando en vos un consejero. Dios está formando en vos un hombre, una mujer de consuelo. Pablo dice que tales santos, según dice, anótalo, 2 de Corintios 4 al 5, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Dice el 5,
Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Y sigue diciendo, relatando 2 versículos más. ¿Te aburro o no, no? 9 al 10. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Dios no te ha entregado, no te está entregando en las garras de Satanás. No, Él está permitiendo tu prueba porque el Espíritu Santo está realizando en vos una obra invisible. La gloria de Cristo está siendo formada internamente en tu vida. ¿Para qué? Para que trascienda la eternidad. Las circunstancias no cambian, por ahí no van a cambiar. A veces uno ora, Señor, cambia esto. O a veces vienen con consejerías, ¿no? El marido es inconverso, o viceversa. O a veces son medio cristinos, no sé. Entonces, y vienen, no, mi marido. Señor, pastor, vamos a orar. Señor pastor, vamos a orar por mi esposo para que el Señor lo cambie. No, mejor vamos a orar para que el Señor te cambie a vos. La oración correcta es, Señor, cámbiame a mí. No cambia esto, cambia a mi mamá, cambia a mi jefe, cámbiame de trabajo, no, cámbiame a mí. Entonces, las circunstancias puede ser que no cambien, pero sí nosotros. Nunca vas a tener verdadera vida espiritual buscando vivir en las condiciones óptimas. Todo paz y amor, todo sale perfecto, me va bien en el trabajo, en la salud, mi familia está re bien, de hecho ahora nos vamos de vacaciones, me compré un auto nuevo, está todo perfecto, ¿no? Y algunos piensan que teniendo todo eso van a ser mejores hijos de Dios. ¿Y saben qué, amados? Muchos que reciben todo eso son los que más rápido se pierden, amando más las riquezas. Si no, escuchen el mensaje de anoche. Pero estamos hablando meramente de riquezas espirituales. Y el carnal dice, pero yo quiero que me hable de la prosperidad que viene a mi vida. Pero el espiritual dice, no, siga hablando. Vas a tener que esperarla justo donde estás ahora. En tu circunstancia presente, agradable o desagradable. En tu situación, acompañado o en soledad. En tu situación, sano o enfermo. En tu situación, teniendo abundancia o teniendo nada. Dios no va a cambiar tu situación hasta que Él haya cumplido su propósito en tu vida. Creo que uno de los grandes secretos de la espiritualidad, amada iglesia, de Pablo, fue su disponibilidad para aceptar cualquier condición en la que él se encontraba sin queja. Sin queja. Filipenses, fíjate, esa hay que leerla. Sin queja. Él dice en Filipenses 4:11, carta a la iglesia de Filipos, 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y el 12? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gracias por el amén. El que dice amén rápido porque sabe que es así. Pero líbrame, Señor, de ese mal. Dice esta versión, no es la necesidad la que me hace hablar, dice Pablo en esta versión, ¿no? Amado, cuando estás en necesidad de hablar, no sabe cómo me va. Pero bueno, va a la iglesia, te dice el verdulero, el carnicero, otra vez fiado. Y bueno, va a la iglesia, ¿y dónde está tu Dios? Lo dejan mal a Dios, ¿no? En vez de ir de rodillas al Señor, ¿no? De orar. No es la necesidad la que me hace hablar. Amado, dejemos de quejarnos. Quejabanza, dijo alguien. En vez de alabanza, quejabanza. Y todo el día quejándose de la... No, es que esto, que lo otro. ¿Usted le parece? Me está fallando el claxon. Claxon y la bocina del auto 0 kilómetros. Deja de molestar.
No es la necesidad la que me hace hablar, porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Yo sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Amados varones, ¿cuántos varones hay hoy? Ayer había varones poderosos que decían, amén. A ver acá, ¿cuántos varones hay? Despierten. Amén. Muchas de las frustraciones que experimentamos en la vida y que traen problemas matrimoniales, y nos agarramos con la esposa y con los hijos y pateamos el gato, el canario, es por nuestro descontento. Usamos más tiempo en quejarnos por lo que falta, en vez de usar ese tiempo para darle gracias y gloria al Señor por todo lo que nos dio. Nuestro descontento en las circunstancias. Hubo un varón que recibió un aumento de sueldo. Lo llama a la oficina. Le dice, Juancito, te vamos a aumentar, viendo tu trabajo, un 25% del sueldo. Pero no lo comentes. No manejamos así. El trato es empleado, jefe empleado, usted guarde esto tranquilo. No lo comente con nadie. Y él estaba contento, ahí estaba bajando, los miraba a los otros, pobres, 25 más tengo yo ahora. Hasta que no aguantó más y a la hora del desayuno, ¿sabes qué? El jefe me llamó, se ve que me quiere mucho. 25% del sueldo, ¿sabes cómo resuelve un montón de cosas? Tenía que pagar la cuota de esto, de lo otro, que ahora empiezan las clases. Y con esto, ¿sabes qué? Gracias a Dios, dijo, cubro todas las necesidades. Y el otro le dijo, ¿no te enteraste? A nosotros también nos llamó. Nos dio un 30 a nosotros. No tenían que hablar, pero el tipo se amargó tanto hasta que renunció del trabajo. ¿A usted le parece? ¿Qué quiero decir con esta imagen ilustrativa? De que a veces estamos pensando, pero el otro tiene más. ¿Vieron cuando los chicos le serviste? Él tiene yo quiero la pechuga, aquí el pollo, el pata. Y se pelean entre los chicos, ¿no? Y ahí le pone, toma, le dice la pata del pollo. ¿Y saben que Dios puede hacer eso? ¿Viste que el pueblo de Israel querían carne? El Señor le dijo, tomen. Y así murieron, llenos de carne en la boca. Por esta razón, varones, muchas de nuestras oraciones consiste en rogar a Dios que cambie nuestra dolorosa situación. Señor, sácame de esta, cámbiame, no soporto más, Señor. Prometiste que no me dejarías, Señor, no me dejarías sufrir más de lo que pudiera soportar. Y se hacen, ¿no? Conocen los textos. Pero la palabra soportar, la cual Pablo habla en 1 Corintios 10:13, ya vamos terminando, ¿no? Hablando de soportar, ya vamos terminando. 1 Corintios 10:13. Porque dice la palabra, ¿no? Que has soportado la sana doctrina, ¿no? Qué bueno soportar. 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Claro, acá cuando habla de tentación, evidentemente habla de pruebas, ¿no? No es que Dios nos muestra ahí la manzanita para que la comamos. No, son situaciones de pruebas. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las de que otros atraviesan. Vos quizás estás sufriendo porque te golpeaste el dedito chiquito del pie, pero a tu otro hermano le cortaron el pie. Y dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor o la prueba de la que puedas soportar. Cuando seas tentado, Él te mostrará una salida para que puedas resistir. ¿Saben qué implica esto, amados varones? Que puede ser que nuestra condición no cambie, el entorno, la situación. El punto es soportar bajo esa situación difícil. Ese es el chiste, ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué? Dios sabe que si cambia nuestra condición, seremos destruidos. Porque Él no quiere cambiar las condiciones, Él quiere cambiar nuestros corazones.
Y Él permite que suframos porque Él nos ama. Te doy un ejemplo. Consideren el porcentaje terrible de divorcios entre cristianos, donde hoy el camino más fácil es el divorcio. Una encuesta establece que el porcentaje de divorcio es más alto entre cristianos que en el mundo secular. Y todo esto debido al descontento humano. Entre tanto que la frustración aumenta en el matrimonio, cada cónyuge levanta muros. Y si uno de ellos no quiere buscar a Dios para conseguir gracia y contentamiento a través de las pruebas, el matrimonio no tiene probabilidad de ser sanado. En mi época decían, contigo pan y cebolla. Hay época, ¿cuánto tienen más de 10 años de casado? ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí? Joana, Laura. Han pasado momentos, ¿no, Pauli? Pan y cebolla. Bueno, a ustedes les gusta la cebolla. Pero pan y cebolla, que significa pasarla con lo justo, pero contentos, agradecidos a Dios. ¿No? Ay, no, si no hay bife carré de cerdo, no seas, casi digo cerdo, ¿no? No seas desagradecido. Muchos cristianos razonan, ya no puedo manejar esto, seguramente hay alguien en algún lugar que me entienda, que me comprenda, alguna mujer que me ame de verdad. Tremendo como el diablo trabaja ahí, ¿no? Y ahí va, el marido le trata mal a la mujer y el compañero es bien galante, ¿no? ¿Y qué te pasa? Linda, le dice, ¿no? Lo que no le dice el esposo, ¿no? Y ahí prende la trampa del diablo. Una mujer, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres hay? No, porque con el tema hoy de los géneros, no sé, por ahí hay que preguntar cuántos niñes hay. Una mujer puede llegar a pensar que va a estar mejor si se separa de su esposo. Hay un tango que dice, Araca, Victoria, estoy en la gloria, se fue mi mujer. Y esta puede permitirse la fantasía de pensar, porque es cristiana, que Dios tiene otro hombre para ella. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Alguien que pudiera ser más atento y que satisfaga sus más profundas necesidades. Mentira de Satanás. Estás convencido, estás convencida que la situación en tu hogar ya no tiene esperanza. Todas esas discusiones, incomprensiones, pleitos han logrado que finalmente consideres irte lejos de tu casa. Te decís a vos mismo, a vos misma, esto no va más. Yo te digo lo siguiente. Nunca vas a ser verdaderamente feliz si agarras tu valija y te escapás. Dios está permitiendo tener esta prueba por una razón en tu vida. Él no ha cambiado tus circunstancias porque Él quiere cambiarte a vos. Nuestra parte en cada prueba es confiar en Dios, amado. Esa es nuestra función. Él no te va a dejar. Él no te va a dejar sin respuesta. El que honra a Dios, Dios lo honrará y le dará la victoria. Por eso, para hallar contentamiento en medio de nuestro sufrimiento, simplemente significa que no tratemos de protegernos de esas situaciones. Atravesar. Dijo a alguien que había una gran tormenta, piedra, todo negro, tremendo, y de repente pasan dos autos. Y un auto dice, no, voy a frenar, voy a ir despacio, ¿no? Voy a ir despacio, y todas las piedras y toda el agua destruyó el auto. Y pasaron un terrible momento. Pero el otro agarró y aceleró y pasó, y a los pocos minutos ya estaba bajo el sol. Había dejado atrás la tormenta. No es tiempo de detenerse en las pruebas, sino es tiempo de avanzar en medio de las pruebas. Tu situación presente puede convertirse en el infierno sobre la tierra, haciéndote llorar lágrimas, aunque muchas veces mojas la almohada, pero nunca va a ser lágrima de sangre. El Señor no te va a dar mayor prueba de la que puedas soportar. Pero si sos fiel para permanecer en esa prueba, si honras a Dios en medio de la prueba, creyendo en Él para poder soportar, Dios te cambiará dramáticamente en un cristiano verdadero, no en una imitación que no aguanta una prueba, que son, como dice Chuy, corazón de chocolate.
un poquito de calor y andan, me voy al mundo. Ayúdanos, Señor. Y termino ya ahora sí con esto. Gloria a Dios que termino. No hay muchos seguidores de imitación que no saben lo que es soportar una prueba en Dios. Soportar, amado, amada, significa llevar la carga pesada, a pesar del dolor, a pesar de las pruebas, de las penurias. Sufrir pacientemente sin darte por vencido. En resumen, es aguantar. Decir al que está a tu lado, aguantá. Amén. En el nombre del Señor. Pero esta palabra significa poco para muchos. Hoy tantos traidores, tantos apóstatas, cobardes, imitaciones de cristianos truchos, que lo mejor que saben hacer es renunciar. Renuncian a todo. Cuando hay un problemita, renuncian. Dejan a sus esposas, abandonan a sus esposos, dejan a sus hijos, olvidan su familia. Y peor aún, se alejan de la iglesia, de todo. Y peor aún, se alejan de Dios. Y Pedro se refiere en este sentido cuando dice, pues Dios se complace en ustedes que cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Muchas veces recibimos tratos injustos, pero dice Pedro, inspirado por el Señor, que Dios se complace cuando con paciencia aguantás el trato injusto. A veces viene de parte de tu esposa, o de tu esposo, de tus hijos, de lo que más amás. Y el Señor te dice, aplícalo también ahí. Tené paciencia. Esto que leí es 1 de Pedro 2:19. Y sigue añadiendo en el 20, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios, dice otra vez, se agrada de ustedes. No te quieras vengar, no quieras denunciar, no quieras patalear, sufrilo con paciencia. Y sigue diciendo el 21, el 23, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir, tal como Cristo sufrió, el mejor ejemplo, y sufrió por nosotros. Él nunca pecó y jamás se halló engaño en su boca, dice. Y no respondía cuando lo insultaban, dice 2 de Pedro 2:23. No respondía, no amenazaba con vengarse cuando lo hacían sufrir. Dejaba su causa en manos de Dios, quien juzga con justicia. Cierra tus ojos, por favor, amado, amada. Sigue diciendo el Señor, soporta el sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. 2 de Timoteo 2:3. Y el Señor te sigue diciendo, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Y te sigo preguntando, ¿cuál es tu problema? ¿Es tu matrimonio en crisis? ¿Es tu economía en crisis? ¿Tenés conflictos con alguien? ¿Vas a perder tu casa? ¿Vas a perder tu trabajo? ¿Un amigo te traicionó? Y este mensaje es para todos, para toda la iglesia. Hablo a los varones, a las mujeres, hablo a los jóvenes. Y a veces pensamos que los jóvenes no enfrentan demasiado sufrimiento porque son jóvenes. Quizás la gente joven no sufre como los adultos, con los achaques que tenemos los adultos, pero ellos sufren también de igual manera. Nuestros hijos, nuestros jóvenes sufren, los jóvenes de la iglesia sufren. Veo una gran cantidad de sufrimiento entre la gente que está joven, que son adolescentes. Muchos soportan el dolor de sentirse fracasados, porque toda su vida le dijeron, sos un fracasado, sos un inútil, no estudiás, no trabajás, ¿qué haces de tu vida? Y peor lo seguimos estigmatizando, se sienten inútiles, sin expectativas, sin logros.
Algunos no saben qué hacer con el resto de sus vidas. Están solos, con miedos, faltos de dirección, y su dolor sigue y sigue. Aún así debemos tener esperanza. ¿Ves cómo es el sufrimiento? Pablo nunca terminó en su sufrimiento, tampoco termina su revelación. Hay sufrimiento, pero hay revelación, y hay madurez, y hay fe profunda, y hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay gracia de Dios para soportar las pruebas. Amados, el Señor, mientras sufrís injustamente, mientras das la otra mejilla, mientras dejas que venga otro golpe a tu vida, el Señor te sigue diciendo: persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Y eso será evidencia de que el Espíritu Santo está obrando muy profundamente dentro tuyo y se ve hacia afuera. Entonces, los que te conozcan y te vean de cerca para examinar si realmente sos genuino o una imitación, se van a dar cuenta que estás pagando el precio de seguir a Cristo y que realmente el Espíritu de Dios mora en tu vida. Señor, bendice a mis hermanos que han escuchado este mensaje, genuinos o imitación. No queremos ser una imitación de nadie, más bien queremos, Señor, ser imitadores de ti. Queremos no a modo de fabricar una apariencia, sino ser como tú, ser como Cristo, como dice esa canción. Ese es mi anhelo, ser como tú, Señor. Que podamos atravesar las pruebas que sobrevienen en la vida. Job dice que el hombre nace para la aflicción. La vida es una aflicción. No te ilusiones de que vas a dejar de sufrir o parar de sufrir. Se sufre hasta el final. Pero qué diferente saber que estamos en las manos de Dios y que ese sufrimiento que estamos atravesando es propósito de Dios en nuestras vidas, para madurez, para crecimiento, para ser más usados por el Señor, para que nuestro matrimonio sea sólido y que esos problemas sean como la pulga que recién decíamos, que no nos desborden, que ni siquiera consideremos la separación, el divorcio, las peleas que no agradan a Dios, porque Él nos da la salida para cada prueba. Bendice a mi iglesia, Señor. Trae consuelo a través de esta palabra, trae fuerza, fortaleza al que no tiene fuerza, al que está desanimado. Enderezad las manos paralizadas, las rodillas paralizadas, las manos caídas. Levantad las manos caídas y dale gracias al Señor por el solo hecho de saber que Él está a tu lado para ayudarte y bendecirte. En el nombre de Jesús, adoremos al Señor. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me di